Construir, ampliar o refaccionar interiores de viviendas y edificios es cada día más simple, efectivo y económico con el sistema de construcción en seco Durlock. Desde hace 30 años, Durlock es el líder del sector en la Argentina, contando en General Hacha, provincia de La Pampa, con su planta de placas, donde también se producen las masillas y la línea de cielorrazos desmontables. La excelencia de su materia prima y tecnología posicionan a los productos con los más altos estándares de calidad. Durlock cuenta además con el complejo industrial de Malargüe, ubicado en la provincia de Mendoza, en el cual se elaboran los yesos tradicionales. Bloques, adhesivos y masillas en polvo. La contundente presencia de los productos Durlock en todo el territorio nacional y en los mercados más competitivos del mundo es posible gracias a su eficaz red de logística y distribución para llegar allí donde cada obra se encuentre. Cada producto Durlock lleva el esfuerzo y la dedicación de toda su gente, que día a día hacen al progreso de la empresa y a la industria de la construcción. Pertenecer al universo Durlock significa contar con el respaldo del grupo ETEX, líder mundial en producción de materiales para la construcción, y ser el referente del mercado en constante búsqueda de una mejor calidad de vida y confort para cada usuario Durlock. Construcción de una pared simple Durlock. Armado de la estructura. Para construir paredes simples Durlock se deberá armar una estructura de perfiles de chapa de acero cincada sobre la cual se fijarán las placas Durlock. La estructura de la pared se realiza utilizando perfiles tipo solera de 70 milímetros y montantes de 69 milímetros. Una vez definida y marcada la posición de la pared, se controla la verticalidad con la plomada. Se fijará la solera al piso con tarugos colocados cada 60 centímetros, repitiendo esta operación en el techo. Los montantes se cortan de acuerdo a la altura de la pared deseada, aproximadamente 1 centímetro menos que la separación con el piso y el cielo raso. Los mismos se encastran tomando los perfiles solera como guía, fijándolos con tornillos de acero T1 punta aguja. Los montantes deberán colocarse con una separación de 40 centímetros para el emplacado vertical o 48 centímetros si el emplacado es horizontal. Emplacado. Una vez armada la estructura, se fijan las placas Durlock a los perfiles montantes. Para mejorar el aislamiento acústico, se pueden colocar paneles de lana de vidrio o en rollo. Para evitar el ascenso de humedad por capilaridad, se deberá dejar una separación entre la placa y el piso de 10 milímetros a 15 milímetros, utilizando para ello como guía un trozo de placa que luego se retirará.
Las placas se fijan con tornillos de acero tipo T2, punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. Colocándolos con una separación de 25 a 30 centímetros en el centro de la placa y de 15 centímetros en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, con una separación de 10 milímetros del borde de la placa. Las placas se colocan en sentido horizontal o vertical de acuerdo al armado de la estructura, trabándolas entre sí. Finalmente, la colocación de un zócalo asegura una terminación prolija. Tomado de juntas entre placas Durlock. Para realizar el tomado de juntas entre placas Durlock se deberá utilizar masilla Durlock y cinta de papel de celulosa especial microperforada y premarcada en el centro. La masilla podrá ser del tipo lista para usar, cuyo tiempo de secado se estima en 24 horas, o de secado rápido, siendo el tiempo de secado en este caso de aproximadamente 3 horas. Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo. El tomado de juntas se realizará en 4 pasos. Tomado de junta. Pegado de cinta. Recubrimiento de cinta. Y terminación final. Primer paso. Tomado de junta. Se aplica una capa fina de masilla Durlock en las uniones entre placas, utilizando para ello una espátula, evitando rebabas. Luego dejar secar según la masilla aplicada, respetando los tiempos de cada una de ellas. Segundo paso. Pegado de cinta. Se aplica una segunda mano de masilla Durlock. Inmediatamente después y sin dejar secar, se coloca la cinta de papel con una espátula de a tramos cortos. Evitar que la masilla seque y no se adhiera a la cinta. Se retira el excedente de masilla, pasando la espátula desde el centro de la cinta hacia los bordes de la misma, manteniendo el mismo plano de las placas, evitando generar una deformación en la junta. Luego, dejar secar. Tercer paso. Recubrimiento de cinta. Se aplica una tercera mano de masilla Durlock, cubriendo la cinta de papel y dejando una huella de masillado más ancha que la anterior, utilizando una espátula de 30 centímetros. Dejar secar. Cuarto paso. Terminación final. Se aplica la última capa de masilla Durlock, cubriendo una superficie mayor, utilizando para ello una llana o espátula de 30 centímetros. Luego se deja secar el tiempo adecuado según la masilla utilizada. Las superficies construidas con Durlock son aptas para recibir cualquier tipo de revestimiento: papel, pintura, cerámicos. Para estos últimos se recomienda el adhesivo Durlock, ideal para revestimientos cerámicos sobre placa de yeso. Construcción de un revestimiento sobre perfil omega. Armado de la estructura. Para construir revestimientos Durlock se deberán fijar a la pared a revestir perfiles omega de chapa de acero cincada, sobre los cuales fijarán las placas Durlock. Los perfiles omega se aplicarán de acuerdo a la altura de la pared a revestir, colocados con una separación de 40 o 48 centímetros, dependiendo si el emplacado es horizontal o vertical. Los perfiles son colocados a plomo manteniendo la verticalidad, colocando fijaciones a una distancia de 60 centímetros. Se fijarán por las alas a la pared con tarugos y tornillos número 8. Emplacado. Una vez armada la estructura, se colocarán las placas Durlock fijándolas a los perfiles omega con tornillos de acero T2 punta aguja con una separación de 25 a 30 centímetros en el centro de la placa y de 15 centímetros en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, con una separación de 10 milímetros del borde de la placa. Las placas se colocan en sentido horizontal o vertical, trabándolas entre sí.
Para evitar el ascenso de humedad por capilaridad en el núcleo de la placa, se deberá dejar una separación entre la placa y el piso de 10 a 15 milímetros, utilizando para ello como guía un trozo de placa que luego se retirará. La colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija. Construcción de un cielo raso junta tomada Durlock. Armado de la estructura. Para construir cielorasos Durlock, se deberá armar una estructura de perfiles de chapa de acero cincada, sobre la cual se fijarán las placas Durlock. La estructura del cielorraso se realiza utilizando perfiles tipo solera de 35 milímetros y montante de 34 milímetros. Una vez definida y marcada la altura del futuro cielorraso, cuidando mantener el mismo nivel, sobre las paredes se marcará la altura deseada, transportando esta medida con nivel a todo el perímetro y trazando una línea continua con hilo tiza o utilizando un nivel láser. Se realizarán las fijaciones cada 60 centímetros con tarugos y tornillos número 8. Se fijará la primera solera sobre la pared del lado mayor del ambiente, repitiendo esta operación sobre la pared opuesta. Una vez verificada la nivelación de las soleras, se colocará sobre ellas de forma transversal a como se colocarán los montantes, un perfil montante nivelado con un hilo y con una separación máxima de 1,20 m. Estos perfiles serán las vigas maestras de la estructura y deberán estar suspendidos del techo por medio de las velas rígidas, que son perfiles montantes colocados cada 1 metro como máximo. Los perfiles montantes se cortarán de acuerdo a las dimensiones del cielorraso, calculando aproximadamente 1 centímetro menos que la separación entre las soleras ya colocadas sobre las paredes. Dentro de las soleras se colocarán los perfiles montantes cada 40 centímetros, fijándolos a estas con tornillos de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Emplacado. Una vez armada la estructura, se colocarán las placas Durlock utilizando tornillos de acero tipo T2, colocándolos con una separación de 25 a 30 centímetros en el centro de la placa y de 15 centímetros en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10 milímetros de los mismos. Las placas se colocan en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí, de manera tal que no queden juntas continuas a lo largo de todo el cielorraso. Construcción de un cielorraso desmontable Durlock. Armado de la estructura. Para construir cielorrasos desmontables Durlock, se deberá armar una estructura de perfiles bimetálicos de chapa de acero galvanizado, con vista prepintada en blanco, sobre la cual se apoyarán las placas desmontables Durlock. Sobre las paredes se marcará la altura deseada, transportando esta medida con nivel a todo el perímetro y trazando una línea continua con hilo tiza o utilizando un nivel láser. Los perfiles perimetrales L se fijarán sobre la pared colocando fijaciones con una separación de 60 centímetros y de manera que el borde del perfil coincida con la línea guía. Sobre los perfiles perimetrales se indicará la ubicación de los perfiles largueros y de los travesaños. Las marcas de los largueros se transportan a la cubierta, trazando líneas de referencia con plomada. Sobre estas líneas se colocan las fijaciones con una separación máxima de 1,20 m. De las fijaciones ya instaladas se colgarán los elementos de suspensión. El extremo de los largueros se debe cortar de manera que las muescas para travesaños coincidan con la modulación prevista.
Se ubican los perfiles largueros colgándolos de los elementos de suspensión, utilizando las perforaciones circulares provistas en el alma del perfil. De ser necesario empalmar largueros, se utiliza el sistema de encastre de cabezales. Se deberá verificar el nivel y alineación de los largueros y corregirlo mediante la regulación de los elementos de suspensión. Para colocar los travesaños, se introducen al mismo tiempo los extremos de dos perfiles travesaño, realizando el encastre de los mismos mediante el sistema de cabezales. Emplacado. Utilizando guantes, se introducen las placas Durlock desde abajo, dejándolas descender hasta que apoyen en todo su perímetro sobre la estructura de perfiles ya armada. Se deberá comenzar colocando las placas enteras, finalizando con la instalación de las placas con recorte. Para cortar las placas, se utiliza una trincheta, cortando primero el papel del frente de la placa para que resulte un corte prolijo. Se quiebra luego el núcleo de yeso y por último, se corta el papel de la cara posterior de la placa.